ya está, ¿eh? ¿Ya? Ok, gracias. ¿Quieres que te mueva un poco más para atrás? No, es que yo me voy a Ah, ok, porque no te veía. Sí, no, yo sé. No, estaba arreglando. Sí. Gracias. Ok, chicas, vamos a hablar de lo que es bioseguridad. ¿Sí? Antes de que empiecen su primera práctica. Este tema es muy importante, la bioseguridad, porque de ahí todo parte. Acuérdense que la ley de universalidad nos dice que toda persona es contagiosa. ¿De qué? No sabemos. Pues por lo tanto, tomar nuestras barreras. La bioseguridad es el estudio de tanto protocolos, medidas para preservar la vida humana. Es un concepto literal que significa seguridad de la vida en personas. Estas se las voy a mandar todas estas diapositivas, no se preocupen. Comprende una serie de medidas y procedimientos técnicos y normas de manejo aplicadas de manera lógica, encaminadas a prevenir la entrada o salida de agentes patógenos u oportunistas cuyo principal objetivo es la salud del hombre. Ahora que hubo la pandemia, pues ya vieron, ¿verdad? Nos manejamos con muchos protocolos y medidas de seguridad. ¿Para qué? Para poder acabar con la famosa pandemia que teníamos. Ahí les dejé una batita con su gorro. Esto lo van a usar siempre, no es por la pandemia, ¿eh? No sé si han ido alguna vez con el podólogo, pero se supondría que debe manejar todos sus elementos de bioseguridad, como es bata desechable, o incluso pueden comprarse batas que no son desechables, que son lavables, cofia para protegernos el cuero cabelludo. Deben usar gogles o careta, guantes, cubrebocas. Esos son así como que lo muy básico para poder atender a un paciente. Ahorita van a ver por qué. Un agente infeccioso como virus, bacterias, hongos, parásitos es capaz de producir daño a un ser vivo. El conjunto de medidas, normas y procedimientos destinados a controlar o hacer menor el riesgo biológico se llama bioseguridad. Lo que son los hongos, vamos a hablar de los hongos, nada más. Cuando nosotros hacemos un fresado, esos hongos empiezan a volar, pero las esporas es lo que inhalamos, son partículas que nosotros no vemos, pero se pueden alojar en cualquier órgano de nosotros y principalmente las vías respiratorias. ¿Y qué puede pasar? Pues la muerte. Así de fácil. Y más si agregamos que puede haber otro tipo de enfermedad. Por ejemplo, les voy a poner una conocida. Podóloga, nunca usó medidas de seguridad, tenía lupus y ella trataba, bueno, todas las medidas, y ni siquiera cubrebocas, o sea, nada. Pues de repente empezó con mucha tos, y en 3 meses se fue. Entonces, sí hay que protegernos. ¿Qué pasa con una bacteria como la que causa la coloración verde? ¿Sí? Es la pseudomonas. Esta pseudomonas también le gusta mucho las vías respiratorias y a donde va a atacar es ahí, pero se puede ir al cerebro, se puede ir al corazón. Entonces, cuidemos esa parte, no es por moda, no es por nada. Nuestros métodos de bioseguridad son métodos de barrera ante lo externo. Y esto comprende desde traer un calzado adecuado a la hora de trabajar, cualquier agente punzocortante, llámese alicata, llámese el mango del bisturí con todo y su hoja, si se caen, por inercia, caen de punta. Entonces imaginen si no traemos un calzado adecuado, podemos lastimarnos, y peor tantito si esa hoja ya tuvo contacto
con sangre de un paciente, ¿no? Entonces el riesgo no hay necesidad de correrlo, cuidémonos. Creo que todas queremos nuestro pelo, ¿verdad? No creo que se quieran quedar calvas. ¿Ok? Porque sucede con los hongos. Me ha tocado que están en gabinete, están atendiendo a un paciente, llama al teléfono y contestan el celular, así, sin quitarse los guantes. ¿Se imaginan lo que están transmitiendo a su teléfono, lo que se está llevando a su teléfono? Y luego de ahí salen, vuelven a tomar su teléfono y llegan y agarran a sus hijos, tocan en su casa cualquier cosa sin haber tenido uso correcto de manos. Esto se convierte en fomites, se llaman fomites los que son vectores. Y aquí se pasa para acá y de ahí se disemina. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? No es aunque les dé flojera, porque luego a veces les da flojera, ya no se quieren poner que el gorro, que la bata, por el calor, por lo que sea. O sea, hay que tener ventilación. Ok. Dice que hay que tener en cuenta que las maniobras podológicas implican en algunas ocasiones soluciones de continuidad de la piel, o sea, cuando hay una pérdida de la piel. En este caso, cuando hacemos una onicocriptosis, la extracción de una uña encarnada, hay una pérdida de continuidad, por lo tanto puede haber un poco de sangrado, y esas partículas de sangre para nosotros son altamente contagiosas. ¿Por qué? Porque el paciente no va a venir y va a decir, fíjese que yo soy tuberculoso, tengo VIH, no les van a decir. Mucha gente por estigma, por lo que ustedes quieran, se lo guarda, ¿ok? Por lo tanto, yo debo considerar que mi paciente es de riesgo. Por el fresado unguial pueden contener esporas de hongo. Quien se dedica a las uñas, a poner uñas postizas, en apariencia hay uñas que aparentan estar sanas, pero por debajo hay partículas de algún agente patógeno y esas salen a la superficie, contaminan toda la superficie que haya, o sea, en este caso su mesa de trabajo, sus instrumentos, sus pinturas, o sea, hay contaminación de todo. Entonces, por lo tanto, hay que evitar el menos polvo, hacer lo que es lo menos fresar en cuanto a humedecer. Todo el tiempo hay que estar humedeciendo cuando fresamos, para evitar que haya tanto levantamiento de polvo, ¿sale? El uso de instrumental cortante, enfermedades que pueden cursar el paciente, sobre todo las infectocontagiosas, como les decía, hepatitis, herpes, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, etc., hace absolutamente imprescindible seguir estas normas. Y son normas muy sencillas porque, bueno, no estamos en un hospital donde llevan otro tipo de seguridad, pero es necesario que lo llevemos y no vamos a tener ninguna complicación. El lavado de manos, correcto. El lavado de manos no solo debe ser las manos, aunque yo use bata, mi lavado de manos debe ser desde aquí hasta abajo, como si yo fuera un cirujano, así. Para no llevar a mi casa, que en mi área de trabajo, ahí se quede lo que se debe de quedar. Me voy a mi casa y en mi casa no me llevo lo de trabajo, ¿me explico? El uso de bata, el uso de cubrebocas me refiero a desechable, que sea de tricapa, no de esos que venden de a 2 pesos el cubrebocas, que es una sola capita, eso no les va a servir de nada. Y el uso de hojas de bisturí, se han visto que se manejan en el área médica contenedores rojos. Esos contenedores rojos es tanto para jeringas como para hojas de bisturí. Una vez que yo uso la hoja de bisturí con mi paciente, se desecha ahí y cuando ya llenen ese bote, si están establecidas, nos pide la COFEPRIS contratar un servicio de desechos biológicos.
Cuando no contamos con ese servicio, lo que debemos de hacer es ir a un hospital, por ejemplo, en este caso al hospital civil. Ustedes lo llevan y ahí se los reciben, pagan una cuota, pero ahí directamente reciben el contenedor y ellos se encargan de desechar, ¿vale? Entonces yo se los dejo como mera información. Dice aquí que pues el riesgo cero no existe, y es real, no existe. Todo conlleva un riesgo. Este es el contenedor. Los elementos usados a fin de mantener estrictas normas de bioseguridad deben ser descartados en recipientes cerrados, como algodones, guantes, hojitas de bisturí, etc. No podemos combinar, ¿sí? Los guantes que se utilizamos de los dos, que son los estériles y no estériles. Los estériles es para la práctica común, que es hacer un servicio normal, y cuando ya hacemos una esticulectomía, que ya hay una puerta de entrada, que ya se perdió la continuidad de la piel y puede haber una barrera, una entrada para un patógeno, ahí sí hay que usar guantes totalmente estériles. El cubrebocas, los campos sí los conocen, ¿no? Los campitos que usamos desechables. Es de plástico y por debajo y por encima es como de papel. Las cofias, que es para protegernos el cabello y no quedarse calientes, porque conozco mucho podólogo y podóloga que no tienen pelo, así es de verdad. Nada. Tengo una conocida y solamente tiene unos mechoncitos, pero yo la he visto trabajar. Y trabaja con las peores hábitos que no tienen idea. No usa cubrebocas, de entrada. No le tiene miedo no le pierdan el miedo a nunca los hongos. Siempre hay que tenerle su miedo y su respeto. ¿Por qué? Porque eso me hace no perder el piso. ¿Me explico? Ella trabaja, su paciente, están los hongos volando, su espacio está muy pequeñito y lo mantiene todo totalmente cerrado, o sea, no hay ventilación. Esa es una. Su bata, que se pone encima, esa la trae todo el tiempo, pero así come, así va al baño, así hace todo lo que ella tenga que hacer durante su estancia ahí. Y toda su ropa, si yo le pasara la lámpara de Wood, les puedo decir que está completamente llena de hongos. Y no usa ni guantes. Entonces, ¿se imaginan la cabeza? No tiene pelo, se quedó sin pelo. Pero son personas idénticas, antiguas, que no quieren modernizarse. Creen que esto es pandemia. No, esto no es por la pandemia, esto es por seguridad y eso va a seguir siempre. Digo, quien quiera estar en este ámbito y protegerse, es mejor no descuidarse. Ok, recuerden que todo debe ser desechable, como el campo, el que le pongo a mi paciente, la lima con la que voy a hacer el pulido es desechable, la hoja de bisturí también es desechable. Lo único que no es desechable es nuestro instrumental, por lo tanto debe tener un proceso de esterilización. Ese que ven ahí es una autoclave. La autoclave es casi, por lo general, lo usan los odontólogos y en los hospitales. ¿Por qué? Por el alto precio que tienen, ¿sí? Ahorita se los voy a mostrar aquí. Esta es una autoclave pequeña, pero anda alrededor de 25,000 pesos. Este es un esterilizador de calor seco, como uno de los que yo tengo acá adentro, y anda en promedio de, pregunté el otro día, 3,700, 3,800. No está caro. Trae 3 charolas. Este es de calor seco y este es de calor húmedo. UV. No sirve. Por favor, ni crean en las publicaciones, deséchenlo. La norma oficial, anótenlo, la norma oficial de la Organización Mundial de la Salud que nos da para esterilizar es
a 171.5 grados por una hora. ¿Sí? Si yo pongo a calentar a toda su máxima potencia y meto un termómetro digital adentro y tomo la temperatura que genera este aparato, me da máximo de 70-80 grados. Eso no elimina esporas, no elimina ciertos patógenos. Pues por lo tanto eso no sirve, eso es mentira. Y hay unos que los venden inclusive al costo de pero es de rayos UV. Y la Salubridad y Cofepris, para ellos esto no sirve, ¿vale? Entonces ese, si lo tienen por ahí, lo desechan, porque eso no quita absolutamente nada. 171.5 grados centígrados, esa es la temperatura correcta por una hora. Si es vidrio, por ejemplo, se usa mucho, tenemos que usar lo que son unos cuadritos así de vidrio que ustedes mandan cortar. Ahí se coloca el medicamento, por ejemplo, en la sonicocriptosis. Después de que se hace una asepsia, un lavado, tenemos que aplicar ese medicamento, pero se pone en ese contenedor y también se esteriliza. Ese, como es vidrio, todo lo que es vidrio se lo van a 150 grados por una hora, ¿sí? Porque si le dan a 171 no aguanta, no lo resiste, no lo resiste el vidrio. 150 grados por una hora. Ok, ahora sí ya vamos a entrar en materia. Esto es para nuestra primera práctica. Onicotomía significa, ónico, ¿qué dijimos que significa? ¿No se acuerdan? Ónico, uña. Todo, por ejemplo, si yo digo onicomicosis, es ónico, uña, micosis, hongo. Entonces estoy hablando de hongo en la uña, ¿verdad? Entonces, ónico es uña, tomía es de corte, es un prefijo. Entonces es corte de uñas y esto puede ser total o parcial, ¿sí? Eso es lo que hacemos en su primer práctica, cortar la uña. Ok, aquí está. Prefijo procedente del griego onyx y ónicos de uña. Entonces es elemento sufijal de origen griego que entra en la formación de nombres femeninos con el significado de corte o incisión. También se las voy a pasar en un ratito, Ok, dice onicotomía, extracción total o parcial de la uña. Un paciente puede recurrir al podólogo o quiropodista para que proceda al corte de estas uñas debido a la imposibilidad física para alcanzar los dedos de los pies o por una afección como la diabetes. Sabemos que todo diabético ya no debe de cortárselas por sí solo, debe de acudir en este caso a nosotros para que cortemos sus uñas, pero también llegamos a una cierta edad donde ya no nos podemos cortar las uñas. Yo cuando estaba jovencita como ustedes, yo decía, ay, eso no es cierto, pues ya llegué yo a esa edad, donde ya la panza estorba, de verdad, entonces ya no se puede uno, y si lo hace uno, a veces lo hace uno mal, y luego ya le empiezan a enterrarse. Entonces, ¿cuánta gente no necesita que le ayuden a cortarse sus uñas, ¿verdad? Y sobre todo las personas geriátricas. Ok, ¿qué hacemos? Primero, lo primero de todo, volvemos a las barreras de bioseguridad. Yo antes de cualquier procedimiento y al final de todo mi procedimiento tengo que hacer una asepsia. Por eso dice asepsia inicial y final.
inicio y término de la tensión con el fin de disminuir una carga microbiana. El podólogo lo hace en la región plantar, dorsal e interdigital, ¿sí? Yo, con este fin, sobre todo es para evitar futuras complicaciones. Pongo un ejemplo. Imaginemos que viene mi paciente, le hago un servicio completo, hago una depilación de sus hiperkeratosis plantares. Todo calzado está contaminado. Entonces, si yo no hago una asepsia y la persona se le mete una piedrita en el zapato o pisa una tachuela, esa persona va a decir, es que yo fui con el podólogo y él a mí me infectó. Y es lo más común, siempre así, esas son las frases de, es que con fulanita y fulanito no le cortó bien la uña y luego se le infectó y hasta el dedo le cortaron. Es lo clásico. La gente busca a quién echarle la culpa menos hacerse responsable, ¿sí? Entonces, si yo hago una asepsia, de mi espacio sale, o de mis manos ya sale ese paciente con todos los cuidados. Una vez que él introduce sus pies en su calzado, a mí ya no me compete. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque si es una persona que tiene su calzado, que nunca le da una limpiadita por dentro, que no tiene los cuidados y la higiene adecuada, obviamente puede tener una posible complicación si se le encaja algo, si hay una pérdida de continuidad de la piel. Entonces, yo con esto es mi protección. Yo hice asepsia antes para poder trabajar y no contaminar, y hice asepsia al final de todo servicio. Fomentación es uno de nuestros primeros pasos, segundo paso que hacemos dentro del servicio podológico. La fomentación significa reblandecer las zonas a tratar. En este caso, en el servicio podológico, pues, ¿qué zonas se reblandecen? Se reblandecen las zonas de las uñas, las zonas de los paroniquios, ¿verdad? Y las zonas donde hay hiperkeratosis, o sea, callos. Si mi paciente trae hiperkeratosis dorsales, trae plantares como en el metatarso o talares en el talón, por lo tanto debo de aplicar ahí algodón y un líquido reblandecedor. En el mercado hay muchos tipos de reblandecedores. El muy clásico que usan los podólogos de antaño es el fenol. El fenol es una sustancia ácida, es un ácido en términos reales, es un ácido, tiene un olor muy característico, muy fuerte, me dicen por aquí, a muerto, porque es como primo hermano de una sustancia que usan para amortajar un cadáver, ¿sí? Para hacer un trabajo de conservación del cadáver. Ese olor característico en algunos podólogos ya no se quita, o sea, es penetrable, tan penetrable que yo, la verdad, en lo personal no lo uso, nunca me ha gustado, porque aparte de que es un ácido, no cualquier persona y cualquier tipo de piel lo puede usar. Ejemplo, personas diabéticas, hay que tener mucho cuidado. Y se trabaja así, rapidísimo. Yo lo aplico y ahí nos dicen las especificaciones, depende de lo que esté rebajado, pero en promedio es entre 3 y 5 minutos que debemos de trabajar, porque después está el riesgo de producir una quemadura con fenol. ¿Qué sucede cuando hacen las matricectomías? Que queman los laterales de la uña y la matriz, pues la queman con fenol puro, al 100%. El fenol que usan los podólogos es del 1 al 5%, está rebajado, pero aún así hay otros que hacen el mismo efecto sin dejar ni riesgo ni mal olor. El fenol también mancha un poquito las uñas como amarillosas, ¿sí? No me gusta a mí.
Lo personal yo uso, miren, por ejemplo, hay a base de urea, reblandecedores a base de urea. Hay otro tipo de reblandecedores como el que yo manejo. Ese contiene aloe, mucho aloe, y rebaja súper padre la superkeratosis. A veces ya no es necesario ni meter lo que es el mango y la hoja, sino con el puro pulidor se viene todo. Y ese no quema. Yo puedo trabajar en diabéticos. Lo único es que no se debe aplicar en zonas donde hay herida. Por ejemplo, el antivencil es cuando yo lo pongo en una extracción de uña. No manejo el reblandecedor, manejo el antivencil. Pongan benzal puro. Si lo quieren rebajar, perfecto. Si lo quieren poner puro, no agrede la piel, ¿sí? Yo lo uso al 100%, sin rebajarlo. Y reblandece también muy bien. No hay necesidad de usar fenol. Dice aquí que su objetivo es reblandecer la piel y láminas alteradas. Ejemplo, onicomicosis, onicoglucosis, que son patologías que vamos a ver, queratosis, hiperkeratosis, elomas. Para esto se utiliza un antiséptico. El profesional deberá discernir según cada caso clínico el fomentador a usar y el tiempo de aplicación. Hay quienes, dijo una vez, hace poco que vino un médico a dar un taller aquí, que él hace como 20 servicios al día, porque él es podiatra, pero que sí hace servicios. Y yo dije, ay, pues, ¿cómo le hace? Pues 20 servicios, si yo me llevo una hora. Yo sí uso una hora, entre 40 y una hora, es mi récord así. Yo menos no lo hago porque siento que no lo hago a profundidad y como me gusta hacerlo. No, es que yo en 15 minutos el paciente sale. Me tardo 15 minutos por paciente y a veces menos. Y dije, caray, pues, ¿cómo le hará? Ya me imagino cómo quedarán los pacientes, ¿verdad? Aquí la idea es que el paciente se vaya contento y regrese y luego nos recomiende. Yo por eso he crecido mucho en mi cartera, porque me recomiendan aquí, me recomiendan por todos lados. Entonces, eso es lo que ustedes deben de hacer, cuidar eso, para que al rato tengan muchos pacientes. Paciente que ya le gustó nuestro trabajo, no se va con nadie, ¿eh? Nada, pues no nos cambian por nada. Ok, la onicotomía. Dice aquí que si la lámina ungueal es sana, es decir, de tamaño y forma normal, se deberá practicar la onicotomía dando a la uña la forma de la superficie distal. O sea, pero ¿quién tiene las uñas totalmente cuadradas? ¿Sí? ¿Lo han visto así, completamente cuadradas? Nadie. Entonces, la técnica de corte es siempre seguir la anatomía de la uña. Antes decíamos, es que el corte debe ser totalmente recto, sí, pero no hay personas que lo tengan totalmente recto. ¿Qué pasa con las que ahorita ya es más frecuente? Las personas que tienen las uñas angulosas. Angulosas es que están así. Cuando tienen hipertensión, las uñas se van cerrando. El lecho ungueal se va haciendo chiquito y la uña se va elevando. Entonces, ¿cómo voy a cortar una uña así? Siguiendo el borde libre. Entonces sigo la anatomía normal de la uña. La idea es nunca cortar debajo del borde libre para que entonces sí las esquinas sobresalgan, queden por fuera. Si yo corto por debajo del borde, estas esquinas van a quedar por dentro y entonces vamos a tener un problema de uñas incarnadas después. ¿Me explico? Entonces el corte es sí es recto, siempre y cuando sea arriba del borde libre. ¿Se acuerdan cuál es el borde libre? ¿Cuál es el borde libre? Lo que me está indicando hasta dónde puedo cortar. Yo tengo que cortar arriba de mi borde libre. Ok, aquí me está diciendo, ese es el borde libre. Yo voy a cortar siempre por arriba del borde libre, nunca por debajo. Claro, está muy bonito, ¿eh? Me queda muy bonito. Hay personas que quieren cortarse las uñas por debajo del borde libre.
Ya están acostumbrados, sí, pero ya tienen incluso hasta los dedos así cabezoncitos. Es más difícil cortar por debajo del borde libre porque ya estamos hablando de que ya están en el lecho unguial, pues ya podemos dañar el lecho unguial. Entonces, si yo corto arriba del borde libre, mis esquinas quedan por fuera, no quedan por dentro. Y si es necesario, vamos a hacer cortes correctivos. ¿A quiénes? Personas que, aunque yo haga mi corte por encima, son personas que se les encarnan mucho, sienten molestias, por lo general es el primer dedo. A esas personas sí voy a hacer un pequeño corte correctivo. ¿Y cómo lo hago? De distal hasta proximal, totalmente así, pero es agarrando lo menos espacio que yo pueda para no afectar el canal, ¿sí? Porque si yo dejo mucho espacio entre la uña y el canal, lo que se empieza a formar es un tejido cicatricial y después la uña empieza a perder la orientación, ya no sale por donde mismo y el canal se empieza a recorrer, entonces esa uña se hace pequeña, se hace más angosta y puede hacerse deforme. Entonces es mínimo lo que yo voy a cortar. Ahorita lo vamos a ver en práctica. Entonces, ya vimos, las esquinas no deben quedar adentro, jamás. Eso sí, prohibido. Aquí está otro ejemplo, dice, técnica. El borde libre de la uña que se extiende desde el licurito debe reducirse tanto como el paciente pueda tolerarlo. Se debe dar a la uña la forma del contorno de la superficie distal. No es necesario cortar hacia debajo de la uña, a menos que el paciente experimente molestias en esa zona. Se debe aconsejar a los pacientes que corten sus uñas siguiendo el contorno de su dedo y nunca corten los ángulos. Lo que pasa es que estamos acostumbrados en casa a cortar las uñas con corta uñas. Nunca usamos la alicata, ¿verdad? Y la corta uñas tiene forma redondita. Entonces, llegamos a esta zona y ¿qué hace? Corta redondo. Y ahí tienes hasta el jalón le dan, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, no, hay que reeducar las uñas. Cuando ya los pacientes ya son constantes, sus uñas automáticamente se revierte el daño y ya se reeducan. Dice, cuando se realiza bicotomía de uñas normales, el podólogo debe tomar el alicate de uñas cómodamente y usará la otra mano para sostener el dedo del paciente. ¿Cómo es esto? Mi paciente pues, está de frente a mí y yo voy a ligeramente con mi otra mano a doblar su articulación en personas que se pueda. Hay personas que tienen ya las articulaciones rígidas y ahí es donde nos cuesta un poquito más de trabajo, pero si se puede doblar, lo doblamos y entonces sí, yo hago mi corte de uñas. ¿Cómo voy a tomar mi alicata? Mi alicata la voy a tomar así, para poder yo hacer fuerza. A esta parte de aquí se le llama la zona medial de la mano, pero es la parte donde tiene más fuerza. Entonces, aquí es donde se toma como en modo de pinza y yo puedo hacer un movimiento de ir recortando, ¿me explico? Y con esta yo doblo, pero a la vez recorto y voy protegiendo mi alicata por encima para que no salga como proyectil, porque justo sale así y a quien se le va primero es al paciente, ¿eh? Así. Y luego dicen, ay, me quiere dejar ciega. No, ¿cómo crees? ¿Cómo te va a dejar ciega, verdad? Entonces, siempre protejo, corto, protejo, o sea, así me voy, para que no brinque. Dice que para sostener el dedo del paciente colocando el pulgar debajo de la uña sobre el extremo distal del dedo. Ahorita lo van a hacer entre ustedes.
esquinas aquí no. Las esquinas deben de quedar arriba. Entonces, por lo tanto, mi corte debe de ser recto y si es necesario, pues haré un corte, se llama corte correctivo, si es necesario. No todas las personas tienen el mismo problema. Entiende, sí, personas que tienen sobrepeso, que es lo más seguro, que tienen problemas, personas que a lo mejor apoyan mal, mujeres que se manipulan mucho las uñas, que se están todo el tiempo ahí escarbando, lo que hacen es que generan hiperkeratosis debajo de la uña y luego traen molestias y dicen, es que traigo la uña enterrada. No es cierto, lo que pasa es que traen, se le llama esa nicopatía, que la vamos a ver, onicofosis. Por debajo hay mucha hiperkeratosis. Entonces, si yo hago un corte correctivo, fácilmente puedo quitar toda esa hiperkeratosis que se forma debajo de las uñas. Y eso hace que la uña no crezca como debe de ser, frena el crecimiento. O sea, va a crecer todos los días, va creciendo mi uña. Entonces, al tener esa hiperkeratosis, ese callo por debajo, frena el crecimiento y duele. El crecimiento es doloroso, por eso la persona manifiesta, es que me duele, porque ya la he traído enterrada. Y revisa uno y pues no están enteradas, simplemente es que traen una hiperkeratosis. El extremo distal del ortejo debe llevarse hacia abajo para separar el hipo líquido del borde libre de la uña, lo que hice yo ahorita, bajé. La rama inferior del alicate se coloca entre el hipo líquido y la uña y entonces el pulgar se desplaza para cubrir las ramas del alicate. Y esto se hace para proteger los ojos y la cara de los fragmentos de uña que pueden proyectarse del alicate a gran velocidad. Luego se corta la uña con todos los cortes que sean necesarios para atravesar la lámina unguial. Imaginemos que este es mi alicate. Yo doblo. No voy a empezar a cortar del centro, tengo que empezar a cortar de los laterales, ¿sí? Empiezo a cortar así, en esta posición. Obvio, si soy zurda, pues corto al revés, ¿verdad? Hay un tip, cuando las personas, el primer dedo, tienen la uña muy gruesa, que por lo general son los hombres, se ve muy desagradable que nosotros estemos ahí duro y duro. No, háganlo muy fácil. Ahí sí, hagan un corte en medio, cortamos aquí, meto mi alicate y entonces ya libero la presión. Ya corto de aquí para acá y luego de acá para acá, ¿sí? De los laterales hacia el centro. Y ya, muy fácil la retiro. Esto es solamente en personas que tienen las uñas muy gruesas y sobre todo las del dedo gordito, que son las que cuestan más trabajo. ¿Ok? Aquí, bueno, pues esta es la última imagen de cómo. Ahí esta lamparita, yo la verdad es que casi no la uso. Esta lamparita, quienes tengan problemas así como que de fijar la vista para que no se les canse, es muy buena esta lamparita, se pone y pues directamente la luz apunta hacia donde nosotros está apuntando nuestra vista. Entonces, quien la quiera usar, la puede comprar y hacerlo de esa manera. Yo no, creo que hasta ahora tengo buena vista, no ocupo incluso ni la lupa de la lámpara para hacer las extracciones, no me causa todavía problemas hasta ahorita. Pero sí, hay veces que la vista se cansa demasiado, de tantos pacientes y se cansa mucho. Imagínense las que ponen uñas y que todavía el decorado y todo ese tipo de cosas, pues es más cansancio de la vista. Ok, pues ya nos vamos a preparar para entrar a la práctica. Ahorita de acá les voy a explicar cómo se hace la asepsia. Tiene su forma. ¿No tienen calor? Poquito.
Maestra, esta aquí es una vaca que Ah, sí, esa es su bata. Por eso les decía, hay desechables, pero se pueden comprar desechables. De hecho, las vi ayer, justo estaba viéndolas. Y es de antifluidos, o sea que no se moja. ¿Cuánto las vi? Un depósito dental en 400, con todo su bolsa. Ya ahí es decisión de ustedes. A mí me gusta la verdad más de estas, para mí son más prácticas. ¿Qué hago yo con estas? Sí las lavo, pero hasta donde ya. Sí, 4 lavadas y no se desecha. Porque pues hay que ponerle sustancias un poquito fuertes para, de la solución que les dije para desinfectar instrumental. Yo primero las lavo con jabón y bicarbonato y luego ya después el último enjuague ya le pongo lo que es de la solución del Gafidex y las dejo un rato en esa solución y luego ya las enjuago. Nada más se exprimen y se tienden. No les quito la solución, entonces no duran mucho por todo el proceso que lleva. Entonces ya es decisión ahí, ahora sí que nos puede salir. Ok, pónganselo por favor. Voy a hablarle a Ilse. Ilse, por favor, ya ven. Ayer no le pedí nada, ¿eh? Es que no sé por qué está esperando desayunar. A las 2, no sé. Okay. Sí, por favor. Que vamos a. Sí, así es. Pero está nuevo, ¿verdad? ¿No lo han usado? Ah, sí, entonces. Yo de los alicates tengo mi mamá dijo que estaban nuevos, pero no sé, estaban arrumbadas. Se ven nuevas. Bueno, no sé. Conociendo a mi mamá. Conociendo a mi mamá no le tengo un a la alica. Ya, una, dos veces, pero. Entonces vamos Sí, a yo esa la verdad quiero decirle que no. La otra sí está nuevo. Muy bien. Miren, aquí hay campos. No me lo dejaron. Oye, los campos. Ah, ya está. Ya lo vi. Ah, ok. Ajá. Hay que preparar primero su área. Van a poner un campo en los pies y otro campo aquí, en su charola. ¿Sí? Aquí ahorita ya hay algodón. Este es desinfectante de área. Ese es un desinfectante para heridas. Ok. Pero mientras, por favor, tome 2 campos. ¿Quién va a empezar? Pues se lo van a hacer de todas maneras. Así es que déjenme llevar esto para. Que no quieren.
a ser el mismo. Siempre déjame traer. La cosa se quiere helado porque no estoy segura si la acompañando. ¿Sí vas a paciente? Adelante, para que se ponga. Hay que hacer presentación. Yo me tengo que presentar con mi paciente. Decirle, soy dental, soy quiropodista. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué padecimientos tiene? ¿Es hipertensa? ¿Es diabética? Si tiene problemas de coagulación, ¿qué medicamentos toma? Porque a veces dicen, no, pues estoy bien. Y resulta que son hipertensos y les dan a tomar aspirina, ¿verdad? Entonces eso, cuando ya toman aspirina una persona todos los días, estamos hablando de que tiene su sangre muy delgada, por lo tanto tienen problemas de coagulación. Cualquier pequeña herida no va a sanar tan fácilmente, ¿sí? Ok, entonces adelante. Y déjenme darles guantes. ¿Mande? Aquí tengo yo le voy a mostrar cómo se hace la limpieza, la asepsia, y ahorita te lo hace. Nada más en un kilo a otro. La asepsia se debe de hacer, primero hay que hacer un lavado en seco, que es un jabón desinfectante. Yo había visto el rollo aquí hace una...
abre.